Bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar sobre un tema clave dentro del derecho laboral en El Salvador, lo cual es la clasificación de dos figuras muy importantes, las cuales son la huelga y el paro. Y también vamos a estudiar cierto punto donde una de estas figuras, en específicamente la huelga, puede declararse ilegal. Este tema es importante porque permite entender cómo se garantiza el derecho de los trabajadores a protestar pacíficamente, pero también cómo se protege la legalidad en las relaciones laborales. Todo lo anterior relacionado con la legislación correspondiente, específicamente hablamos de la Constitución y el Código de Trabajo. ¿Cuáles son las bases legales de todo esto? La base de este proceso está en la Constitución de la República y también en el Código de Trabajo. En el artículo 48 de la Constitución, esta reconoce el derecho de huelga por parte de los trabajadores y paro por parte del patrono, salvo en un caso muy importante, los cuales son los servicios esenciales. El artículo 221 de la Constitución prohíbe, óigalo bien, la huelga en trabajadores del Estado y municipalidades, muy importante para entender. En el Código de Trabajo, en todo su articulado del título número 3, regula los conflictos colectivos que van desde el artículo 467 hasta el 566. Entendamos por colectivo la relación trabajadores-patrono. ¿Qué es la calificación? Vamos a hablar sobre la calificación de la huelga y la calificación del paro, que esta puede ser legal o ilegal. La calificación es un proceso judicial posterior al inicio de una de estas dos figuras. Su función es determinar si el movimiento corresponde a la legalidad o no corresponde a la legalidad. ¿Cuál es la figura que va a decidir esto? El juez de lo laboral, quien revisa si se cumplieron todos los requisitos de forma y de fondo. Este marco regulatorio lo encontramos en el artículo 546 al 565 del Código de Trabajo. Y dice el 546 que para calificar la legalidad o la ilegalidad de la huelga o del paro, serán competentes los jueces de lo laboral y los jueces de primera instancia con jurisdicción en materia laboral. Entonces, ¿cómo podemos calificar la huelga? El 527 nos dice, huelga es la suspensión colectiva del trabajo concertada por una pluralidad de trabajadores con el propósito de obtener una finalidad determinada. El 529 nos dice, el acuerdo de huelga debe ser aceptado por votación secreta y la huelga debe ser decidida por la mayoría de los trabajadores de la empresa. El artículo 551 nos dice, la huelga se presume legal mientras no se hubiese declarado lo contrario a petición de parte. Algo muy importante es que la huelga tiene que ser avalada por la mayoría de los trabajadores. Sin embargo, existen ciertas excepciones. Si trabajadores no quieren participar en la huelga, también se debe respetar su derecho de abstención. La huelga puede estallar y hay términos en los cuales puede estallar, pero ¿cuál es el punto más importante que tenemos que ver en este tema? Y es lo que mencionábamos al principio. Si estamos hablando de la huelga y estamos hablando de que la huelga puede ser legal o ilegal, y veíamos en el artículo anterior que la huelga se presume legal salvo hasta que un juez competente la declare ilegal, existen ciertos apartados en los cuales el juez se puede basar, que son el artículo 553. Muy claramente lo dice, la huelga será declarada ilegal en cualquiera de los siguientes casos, para mencionarles algunos. El literal A, cuando se trate de un servicio esencial. ¿Y qué es un servicio esencial? El Código de Trabajo en artículos anteriores lo menciona como tales se consideran servicios esenciales aquellos cuya interrupción ponga en peligro o amenace poner en peligro la vida, la seguridad, la salud o las condiciones normales de la existencia de toda o parte de la población. El ejemplo más claro puede ser un hospital privado. Imagínense un hospital privado cuya accesibilidad sea factible para la mayoría de la población. Existen bastantes pacientes terminales, existen bastantes pacientes críticos. Entonces, este tipo de organizaciones es muy difícil que se les pueda declarar que la huelga sea legal, ya que estamos tocando servicios esenciales. Para ver otro tipo
de situaciones puede ser cuando no se haya cumplido lo dispuesto en el código de trabajo, el literal C, cuando se haya estallado fuera de los términos o los tiempos, cuando no se limite, muy importante, el literal D, a la suspensión pacífica del trabajo. La huelga tiene que ser pacífica, entre otros. ¿Qué es la calificación de la huelga y cómo se puede declarar ilegal? La autoridad competente para declararla ilegal es un juez de lo laboral. ¿Quién puede activar esta petición? Puede ser el patrono, el representante legal de la empresa o incluso la Fiscalía General de la República cuando se trate de servicios esenciales, como lo veíamos en el caso del hospital anterior. El objeto es que se declare la ilegalidad y se ordene prevención a los huelguistas. Los motivos: no agotar etapas previas de trato directo y conciliación. Mayoría insuficiente. La huelga tenga un apoyo menor al 51%. Haya actos de violencia o toque servicios esenciales. La resolución del juez vendrá en que la huelga se declara ilegal con efectos retroactivos. Por lo tanto, en conclusión, la calificación de la huelga y el paro es un mecanismo que asegura el equilibrio entre el derecho de los trabajadores y la legalidad del proceso. La solicitud de ilegalidad en ambas partes requiere cumplir con requisitos claros y pruebas sólidas para ser admitida. Recordemos que en el Código de Trabajo tenemos un articulado completo para entender todas estas razones. Específicamente el artículo 553 en todos sus literales es claro en todas las violaciones en cuanto a una huelga se puede considerar ilegal, teniendo como punto de partida básico que no se trate de un servicio esencial. Muchas gracias a todos. Feliz día.